Comienza Jorge. ¿Comienzo? Perdón. Bueno, ¿qué tal? Yo quiero comenzar dándole la bienvenida a Gabriel Loza. ¿Cómo vas, Gabriel? Muchas gracias. Un economista de amigo, alto mérito. Nuestro claro, una figura nacional. Economista de cabecera junto a Horst Greve, claro. ¿No? Yo nunca pensé que siendo del fútbol, porque yo soy del fútbol, ¿no? Me iba a apasionar tanto por la economía. Es realmente apasionante. Sí, y de hecho tenemos una noticia que tiene que ver con la economía en formato Víctor Hugo Romero, que desde Cochabamba nos trae esto. Parece que introduce así el... Dice, ¿qué está pasando? El diálogo con Gabriel Loza. Hagan algo. ¿Qué está pasando? Hagan algo. Es el dólar flexible, Su Alteza. Estaba diciendo que es la introducción al diálogo que vamos a tener con Gabriel Loza. Espérenos unos instantes, enseguida estamos con esta entrevista y antes, yo le voy a dar, pero él está eléctrico, parece viernes, va a llegar el ranking de las Soy eléctrico, ansioso. Es eléctrico, qué cosa, mire, yo me voy a serenar. Voy a respirar para compartir con ustedes las noticias de Bolimétrica. Es un monitoreo de medios gracias a nuestro grupo Último Minuto. Estas son las noticias, Jorge, Gabriel, amigas y amigos, que más han estado marcando en estas 24 horas. Polémica por nacionalización de autos chutos. Lo veremos también porque es una medida económica y política. ¿Porcentaje? 10.8%. Destituido gerente de BOA por viaje polémico. Él luego dijo que era un viaje que tenía planificado hace mucho tiempo, que tenía citas para ver universidades de su hija. En todo caso, cayó muy mal que a los pocos días él viaje. Pero no es que viaje o no viaje, el tema es que pagó 933 bolivianos por el pasaje y su esposa también. Otro tema, escasez de diésel persiste en Santa Cruz. Otro tema, hallan fusiles AK-47 en Birubiru, que me comentaba Jorge que son fusiles carísimos, de mucha tecnología, livianos, pero ojo, esto no es una onda, un fusil de este tipo. Es un fusil terrible. ¿No? Por eso, no sé, en las guerrillas, en el narcotráfico, todo, buscan ese tipo de fusil por su practicidad y su contundencia, ¿no? Poder de fuego. Sí, bueno, y antes de ir a la economía, no lo comentamos ayer, ha renunciado la ministra de Turismo y se sabe que es una persona muy allegada a Samuel Doria Medina, así que yo lo que interpreto es que agarró su ficha y la retiró. Hay también movimientos en la Asamblea Legislativa, una alianza que le quita el apoyo a Rodrigo Paz, tiene que ver también con Samuel Doria Medina, o sea que como están las cosas, Samuel Doria Medina está agarrando sus cositas y con permiso. No te vayas. Me parece, no, yo me quedo aquí con ustedes, porque vamos a hablar de economía en unos instantes junto a Gabriel Loza. Ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Por
Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, hoy es otro día súper envidiable. Le vamos a contar esto a Gabriel Loza, nuestro invitado. ¿Por qué súper envidiable? Es una promoción de Banco Prodem que dura 39 días. Los 39 días del Mundial, ¿no? Que nos hacen vivir una expectativa y una ilusión tan grande. ¿Qué significa esto? Que Banco Prodem en estos 39 días, a sus ya altas tasas de interés, le hizo un reajuste todavía mayor y tenemos en los depósitos a plazo fijo un 7% de rendimiento a 181 días, un 9% a 361 días y un 10% a un plazo mayor. Realmente muy, muy atractivo y bueno, seguimos con esta promoción. Los intereses, ¿Cómo? Están subiendo porque cuando vino el otro economista, Horst Greve, le dijimos, Horst, ¿qué te parecen estos porcentajes? Está bien, dijo así, está bien. Y Banco Prodem dijo, bueno, vamos a subir más. Y ahí están los Nos hiciste intereses. enojar, Horst. Ahora sí subimos los intereses. Bueno, hoy hablamos de economía, estamos junto a Gabriel Loza, que es otro de nuestros economistas de cabecera. De hecho, agradecemos a Horst Greve, a Omar Velasco, a Guillermo Guzmán, por supuesto, a Gabriel Loza. No viene hace un tiempo Lourdes Montero, también una amiga nuestra, economistas, ¿no? Pablo Rosell, economistas que nos han ayudado a comprender la Bolivia de estos últimos tiempos. Y hoy queremos hablar del dólar, pues no podemos quedarnos fuera de esta moda, pero sin alertar, porque pasa que uno mismo puede empujar a hacer más aguda la crisis. Le cuento, mi mamá, ojalá ni me escuche mi mamá, va a decir, ¿qué andas contando mi vida? Bueno, mi mamá ha recibido un alquilercito y dijo, me voy a comprar dólares. Y vamos a la casa de cambio. ¿Cuánto? No es lo que dice el teléfono, que el teléfono decía 10. Bueno, ya estaba en 10.35. Bueno, ¿le puedo hacer una transferencia? No, en efectivo. El tiempo de cruzar, ir al banco, traer la platita para comprar los dólares, no, ya los compraron. Entonces a uno le entra como una angustia y se va al frente, al lado, 3 cuadras, 4 cuadras, acaban de comprar, acaba de comprar. Entonces se genera un clima que no es conveniente porque comenzamos a desesperarnos como sociedad y a entorpecer. Ayer teníamos esta noticia, el Banco Mercantil compró 12 millones de dólares y ahora sube otra vez. Bueno, lo cierto, tampoco nos vamos a mentir,
es que desde que tenemos esta nueva política cambiaria, el dólar ha ido subiendo. De hecho, yo me había guardado un cuadrito donde nos indican que tenemos un dólar el lunes 8 de julio 9.83, después 9.89, el 8 de julio 9.96, 10.10, 10 de julio 10.24, entonces está subiendo. Gracias por esa imagen, nuestro equipo siempre atento. 10.24, hoy viernes 10 de julio, ayer jueves 9 de julio 10.10, entonces creo que hay que ocuparse sin alertarse. Por eso está acá Gabriel Loza, y yo me acordé de un texto que comentamos acá, que publicó y está acá en mi cajita de Refrianex, tan necesario, útil como mi Refrianex de limón, de naranja. De aquí estoy sacando el libro de Gabriel Loza. Este texto es del 2017 y titula Bolivia, crisis externa y política cambiaria. Lo habíamos discutido, fue comentado por los economistas de élite del país en su momento, y quiero volver a poner este libro sobre la mesa y darle la palabra a Gabriel Loza, no sin antes acordarme de esto que pone en una de las primeras páginas. Gabriel cita a Franklin Roosevelt, que dice: en los momentos decisivos, lo mejor es hacer lo correcto. Lo segundo, lo incorrecto. Y lo peor es no hacer nada. Gabriel, bienvenido. Gracias. Diste una buena introducción, porque para graficar lo que ha pasado, lo que es política cambiaria del país, realmente volví a esa cita y donde realmente uno dice hay que hacer lo óptimo, lo mejor, de acuerdo, eso es lo ideal y todos criticamos lo que se hace, pero a veces también hay que hacer a no hacer nada. Y yo resumiría lo que se ha hecho con la política cambiaria hasta ahora, por lo menos el hacer algo a no hacer nada, lo que estuvo antes del 2025. Y eso primero es una valentía, se ha hecho a la medida, pero obviamente hay que hacer un análisis un poquito de su contexto. Y para eso siempre prefiero la parte conceptual, ir al concepto. ¿Qué significa lo que vivimos ahora en Bolivia? Es un nuevo régimen cambiario. Régimen cambiario son las normas que regulan el mercado cambiario. Que nunca lo hubo, ¿no? Como este, por ejemplo. Es nuevo. Llegamos, te estás anticipando. ¿Qué significa los regímenes cambiarios? Entonces tengo un grafiquito que es que lo extraigo del FMI, que el FMI publica anualmente sus regímenes cambiarios, cada 2 años o 3, regímenes cambiarios mundiales a nivel de todos los países miembros del fondo. Y entre ellos hay lo que se llama una clasificación, una tipología. Lo que quiero de este mensaje es que lo que denomina flotación el Fondo Monetario es que esa flotación puede ser libre o puede ser una flotación administrada por el Banco Central, claro, o participada. Ese es el concepto de flotación. Después está lo que Bolivia tuvo, el crawling peg, que se llamaba las mini devaluaciones o deslizamientos. Y también hay lo que tenía Argentina, que es el tipo cambio fijo duro, se dice, 1-1, cuando se hizo la convertibilidad de 1-1 de Argentina. Menem. Y tú lo viviste, y ese sí que era fijo, no era flexible. Todos los demás regímenes, quiere decir... Eso fue maravilloso al comienzo. La inflación era del 300%. Al hacerse el cambio 1 contra 1, Argentina solamente tenía pesos de acuerdo a los dólares que tenía. No podía tener más pesos. Entonces, ¿qué pasa? Se sinceró la economía. Pero, y eso, automáticamente la inflación bajó a 0. Claro. Y eso fue una maravilla durante 2-3 años. Pero después hubo que salir de ese régimen y costó, fue un caos salir de eso. Con corralito y todo. A lo que voy es
hay un tipo duro fijo y los demás son flexibles, porque varían de acuerdo a distintos criterios. Una tablita anunciada, de acuerdo a indicadores de la economía, por lo tanto flexibles son casi la mayoría de los regímenes cambiarios, donde más bien lo fijo. Por eso en el siguiente cuadro, lo que quería decirles en porcentaje, ¿cuántos son los países que tienen flexible? ¿Qué proporción? El cuadro titula Tendencia a la flotación o a los arreglos administrados en porcentajes. Así es, donde hay una parte que son flotantes, ¿no? Pero también los otros son con intervenciones de bancos centrales, con acuerdos que se realizan sobre el tema cambiario. Ahora, ahí, perdón, para seguir con este cuadro, ¿cuál es la diferencia entre flotación y libre flotación? Flotación libre quiere decir... El mercado determina. Completamente, gracias por esa aclaración, completamente el mercado sin ninguna intervención. Regulación, claro. Cuando interviene el Estado, antes llamaba el fondo flotación sucia, o sea, que ensuciaba el mercado, ensuciaba, y eso no es correcto, por eso lo sacó flotación libre. Chile tenía, por ejemplo, flotación libre, pero ahora ha pasado a flotación, donde interviene el Banco Central en el mercado cambiario. Eso es en términos de lo que son dejarlo libre o dejarlo libre hasta cierto rango, hasta cierto punto, en función que no tenga mucha volatilidad, justamente requiere una intervención de Banco Central. Ahora, yo quiero que nos explique sobre dos ejemplos claros que son muy parecidos. Uno es Uruguay y el otro es Perú. Uruguay hace años que está en 38.50, 39, 39.30, pero de ahí no sale. Un día baja centavitos, otro día sube centavitos. Y lo mismo Perú. Perú hace 30 años que está con 3.42, 3 soles con 42, $1. ¿Por qué? ¿Eso es flotación o lo maneja el Banco Central? Según el Fondo Monetario, los países que están de América Latina, que están con el tema de la flotación, Perú, Uruguay. Entonces son países con flotación, pero no es flotación pura. No son completamente puras. Entonces hay otros países que tienen Canadá, flotación pura, Reino Unido, completamente pura, llamémosle. Y los otros, y el propio fondo dice, razones para que intervenga el Estado, o sea, que haya intervención para evitar volatilidad, justo un choque de expectativas, para evitar otros efectos que puede dar el tipo de cambio en los precios, en la inflación, porque se mueve el tipo de cambio y se mueven las demás variables. Por lo tanto, el propio fondo reconoce que hay razones para poder intervenir. Quiero volver a los cuadritos porque después tenemos que aterrizar en Bolivia, Bolivia, Bolivia. Así es. El siguiente, este lo vimos recién. Este lo vimos recién. Ahora. Ahí este cuadro es cronología del Bolsín y muerte sin aviso necrológico. Claro, que nadie dijo... Qué literario este titular, claro. Gabriel. Que no se dio por terminado oficialmente, ¿no? Es un título periodístico, pero tuve la reflexión, leí sobre, pero me gusta el título, sobre muy bueno. El tema del Bolsín, y miren, el Bolsín ha sido una experiencia bien interesante a nivel internacional. Siempre se valora más afuera que adentro, como todas las cosas. Sí. Y resulta que logró el Bolsín estabilizar una hiperinflación. ¿Pero por qué, Claudia? A vos que te interesa este tema. Mirá las dos primeras líneas, lo que dicen. Léelas, por favor. Eso quiero leer. Número 1, agosto de 1985, julio 1997, obligación de entrega divisas exportaciones, tipo de cambio único y flexible con precio base determinado por el Bolsín y luego tipo de cambio deslizante determinado por BCB. Número 2,
julio 97 a enero de 2006, eliminación, entrega de divisas y régimen crawling, PEG, deslizante. 3, enero 2006 a noviembre del 2011. Aquí hemos cambiado de paraguas político, aquí estamos con el más. Flexible hacia abajo, revaluaciones discrecionales, arreglos estabilizados. 4, noviembre 11 al 26 de junio del 26, tipo de cambio fijo convencional junto con tipo de cambio referencial y paralelo, tipo de cambio múltiple. 5, junio del 26, régimen tipo de cambio flexible. Sí. Y estas curvas. A ver, interpreten ustedes. Esta interpretación, perdón, quiero que me corrija. Adelante. Que me corrija Gabriel. Sí, lo mejor, entre agosto del 85 y julio del 97 existió el bolsín. Funcionó. Ese bolsín permitía una tranquilidad cambiaria. Una tranquilidad, ¿por qué? Porque las exportaciones había que liquidarlas en el Banco Central. Es decir, la plata que se ganaba por vender cereales o lo que fuere, entraba al país. Una retención. Y el país tenía la plata. O sea, se obligaba a los exportadores a que traigan sus dólares. Exacto. No es que nunca pasó, sí pasó y se obligaba. Luego, acá viene, cuando viene la época de Evo Morales, que fue el auge del gas, claro, entraba mucha plata. Ayer lo contaba Jorge Telies, llegaron a entrar 6.500 millones de dólares anuales por el gas, ¿no? Que ahora no entran, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Había tanto superávit de dólar que te permitía hacer una reevaluación del boliviano. Así es. Era una época brillante, fue. Y realmente no fue desde lo económico. No fue necesario el bolsín. No, ¿Para no, qué? porque había plata en el Banco Central. Entonces vos cuando tenés plata en el Banco Central, la economía, o sea, la plata nuestra, el boliviano, crece, se revalúa. Claro, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se empezó a mermar ese asunto de las exportaciones. Y ahora ya no había ni bolsín. Pero ahora tampoco hay la obligatoriedad para los exportadores de que traigan los dólares. Además, así es. Desapareció eso. ¿Quién sacó eso? El 97, justo lo que leyó Claudia, en julio de 1997 se eliminó la entrega de divisas. ¿Y eso? ¿Quién era el presidente? En la época de Goni Sánchez. Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero ¿por qué fue? Tiene una explicación. Yo ya trabajaba en el Banco Central como funcionario. Y resulta que en el mercado de divisas ofertaba el Banco Central, determinaba la cantidad, los exportadores entregaban y sacaban al día siguiente o después demandaban las divisas, porque así es, tú ofertas y demanda de divisas. Por lo tanto, resulta que los análisis que hicieron entraba la parte de oferta de divisas, pero después salían. Entonces ahí fue la idea de que el Banco Central mantenga el bolsín ofertando, pero dejarle ya que vaya funcionando el mercado cambiario, que sea el mercado cambiario el que vaya determinando el precio del bolsín. Sin embargo, hasta el 2006, el mercado cambiario se ajustaba al precio del Banco Central, al que fijaba el precio del Banco Central. Y el precio del Banco Central se movía 2% mensualmente. Se movía para con arriba. mini devaluaciones. Por lo tanto, los exportadores, los que estaban en el mercado cambiario, tomaban como referencia el Banco Central, que tenía acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y financiamiento externo. Se había la deuda externa ya renegociada. Por lo tanto, en esas condiciones funcionó. Pero hasta que ya vino, como explicaste, primero el motor del petróleo, de hidrocarburo, cayó la renta de petrolera y ahí ya no había gasolina. No había gasolina en divisas, ni tampoco lo otro. No, esto lo explicó. ¿Ustedes se acuerdan cuando Luis Arce hizo una cadena nacional con una serie de cuadros y explicó qué es lo que había pasado? Eso es verdad lo que pasó. Es decir, teníamos un montón de ingresos por gas, sobre todo, y por petróleo, un poco menos, y entraba la plata del país, y nos autoabastecíamos. Luego fue desapareciendo el gas y el petróleo, y no solamente dejó de entrar el dinero, sino que hubo que empezar a comprar. Así es. Y ahí se van los dólares, pero
ya somos importadores netos. El del siguiente cuadro, Vamos al justo siguiente. quiero ver el aviso necrológico del bolsín que nadie sacó, Ahí está. que son, tú lo puedes ver, son 2 resoluciones. Dice epitafio formal, resolución ministerial del MEF y El Ministerio de resolución, Economía y Finanzas. y resolución del directorio del BCB, del Banco Central. Entonces, me voy al artículo 1, Gabriel. No, la idea como que quería decirte que es el Ministerio de Economía, mediante resolución ministerial, que ordena en el artículo 1, eso sí, el artículo 1, mejor leerlo. Sí, dice el presente reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos para la determinación del tipo de cambio oficial del boliviano con relación al dólar estadounidense. Y aquí está el 5 también, dice tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial se determinará diariamente como resultado del promedio ponderado de las operaciones cambiarias de compra realizadas por los bancos múltiples, los bancos PYME y el banco público con sus clientes. Me huele a lo que se está haciendo hoy. Es la resolución del directorio que ha sacado inmediatamente, salió la resolución de junio del Ministerio de Economía. Es que es del 26 de junio, Sí. es lo actual. Sí, Exacto. el del 26. Ahí es el cambio de régimen. Ahí Economía le dice al Banco Central, ejecute lo que dice el Ministerio de Economía. Entra en un régimen de cambio flexible. Pregunta Adelante. técnico-política. Acá entiendo que quien debería hacer tronar sus chicharrones es la autoridad del Banco Central más que el Ministerio de Economía. Por lo tanto, se requeriría una autoridad del Banco Central capaz, por supuesto, pero sobre todo independiente, que no esté obedeciendo a la batuta del Ministerio de Economía. Me parece que es al revés, ¿o no, Gabriel? Lo que pasa es que con el Banco Central, con su ley 1670, era el dueño de toda la política monetaria cambiaria determinada. Ese fue la primera ley de independencia del Banco Central del gobierno. Y no le iba a prestar plata al Tesoro tampoco, salvo en situaciones difíciles, si podía prestar plata. Y eso fue un ejemplo de lo que en América Latina se llamaba la independencia de los bancos centrales. Después vino Que la es recomendable, Constitución. ¿verdad? ¿Ah? Que es recomendable esta Sí, independencia. para justamente el balance, lo que se llama el de equilibrar los poderes, ¿no? Y resulta que con la nueva Constitución del 2029 se dice el Estado, el artículo 326, el Estado a través del órgano ejecutivo coordinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria con el Banco Central. Claro. Así lo dice. Coordinará los objetivos con el Banco Central. Y en este caso no es una coordinación, es una instrucción Exacto, para que ejecute. exacto. Y yo le diga, a mí en términos prácticos lo importante es que se aplique un régimen, pero en términos formales, tal vez el epitafio podría haber sido que el decreto, por un decreto supremo del gobierno, artículo único, el Ministerio de Economía, con el Banco Central, como dice la Constitución, coordinará el objetivo y la ejecución se la realizará el Banco Central. Y eso podría haberse hecho. No es solo de forma, es línea de lo que se llama independencia o autonomía relativa, porque nadie es independiente completo, autonomía relativa que debería tener. Y ojo, en el caso ya de lo que modelo anterior, el 19+1, todo lo que se hizo, ahí hubo una dominancia fiscal. Ahí también ha sido fuerte el Ministerio de Economía y Finanzas, los déficits que se tenían, entonces el Banco Central pasó a una relación subordinada. Ahora, ¿está bien que el Banco Central sea un ente completamente independiente del Ministerio de Economía? Me parece ilógico.
completamente independiente del Ministerio de Economía, pero no de la política económica, porque la política monetaria y cambiaria es clave. Y el Ministerio de Economía hace la política fiscal. Claro. Entonces tienen que coordinar. Claro. Lo más No es un difícil- kiosco del Ministerio de Economía. Así es. Hay 2 cuadros más que me parece que vale la pena repasar. Sí. ¿Se ha cerrado la brecha cambiaria? ¿Qué haces en este cuadro, Gabriel? A ver, este es un cuadrito que siempre lo traía cada mes, que uno nos indica la inflación. La inflación en líneas rojas es la inflación de alimentos, que es la Que siempre es lo que más sube. Sí. Exacto. Y lo que más duele. Así y lo que más es. duele. Así es. Porque vos compras un saco una vez por año, o dos, Así es. pero comés todos los días. Todos los Así días es. compras, vas al mercado. La azul es la inflación total, que agarra vestimenta, como tú has Claro. dicho, todo eso. Claro. La línea punteada es el tipo de cambio paralelo, o el que se fue formando ya en el 2023, ese tipo de cambio paralelo, después se lo llamó referencial, es la línea punteada. Contrasta con la línea negra fija, Claro. que es el tipo de cambio oficial. Ahí se despega Pero y tiene un diálogo con las líneas Sigue. roja y azul. O sea, tiene una correspondencia, Así un es. diálogo con la Al- inflación de los alimentos y de Así los es. elementos que no son alimentos. Así es, eso quiere decir que los precios respondieron no al tipo de cambio fijo, sino al paralelo que alimentó. Entonces, de aquí viene una deducción. Los precios ya asimilaron la variación del tipo de cambio. Ya asimilaron que no hay fijo. E inclusive lo asimilaron muy bien. Sí. Se adelantaron en un momento a subir los precios cuando en un momento subió a 20 Sí, sí. y ya se adelantaron, ¿no? Pero también hay que admitir, Gabriel, que con esta nueva política cambiaria ha habido estas reacciones a las que los medios no tenemos que adherirnos, pero las hay en las calles, de que hay un cambio de régimen y de pronto la lata de sardinas, que no debería subir Así porque es. ya se ajustó, no, pues igual le sube a la lata de sardinas. Así es, en los hechos ya subieron y se adelantaron los precios. Estrictamente, lo que se ha hecho aquí es un ajuste formal, una sincerada, ¿no? Estadística, decir, el tipo de cambio es el referencial que ahora se llama oficial, ¿no? Pero basta el hecho que se diga y se dice, se ha hecho una devaluación del tanto por ciento Ajá. que ha pasado. Y lo que ahora es que cada día se dice ha subido tanto y eso. Y antes subía el paralelo, por supuesto que subía el paralelo y los precios de una u otra forma se iban ajustando. Por lo tanto, estrictamente el impacto no debería ser tan publicitado o tan duro que uno puede estimar, no se puede minimizar porque es un cambio de régimen, pero también se debe explicar y se tiene que explicar eso. Los precios ya subieron, se adelantaron en gran medida. Los que tienen que indexar son los precios oficiales, o sea, del Estado, que estaban con el tipo de cambio oficial. Y este es un efecto dentro del Estado. Y acá, perdón Gabriel, porque estoy viendo una noticia justo que tiene que ver con esto, es de hace unos minutos, donde nos dicen que desde el Banco Central se explica que el dólar ya estuvo antes por encima de los 10. El pronunciamiento se conoce en un contexto en el que el tipo de cambio vigente desde el 29 de junio pasó de 9.73 a 10.24 en el oficial. Pero no se olvide que en el cambio paralelo está más alto. De hecho, vuelvo a poner ahora mismo mi aplicación y el precio que está en la aplicación no necesariamente responde a lo que el señor o la señora nos va a pedir en la casa de cambios, ¿no? Estoy esperando que Así cargue. 10.57. Así En es. mi aplicación famosa está 10.24, el oficial unificado, 10.57. La señora se va a reír si yo le quiero cambiar a Pero comprar, ¿no? también antes de la medida, yo cuando iba
a ver un dolarcito ahí en la casa de cambio, también me fijaba esa aplicación de cuál es el tipo de cambio. Sí. Inclusive el que se te salía, uno podía ser menor en la casa de cambio o a veces mayor. Pero yo creo que de una u otra forma nos hemos ajustado y ahora oficialmente estamos desajustados, nos ha impactado. Porque antes no hacíamos tanto ese crecimiento, cuánto subió. Después tomábamos, el paralelo se ha subido. Y lo que más preocupaba era la brecha. La brecha era inmanejable. Eso no es aconsejable para la economía. Por lo tanto, el cierre de la brecha, lo que se ha hecho, es una señal para la economía. Es una señal. Lo que sí, hay un punto que yo quiero llamar la atención y quiero que lo vea mi querido Jorge, amigo es Jorge. nuestro siguiente Claro, cuadro. este es un trabajo... Un segundito, vamos a este último cuadro, ¿no? Sí, sí. Que es para problema de liquidez de divisas, ahí está expresado en millones de dólares. La línea verde, divisas, y la línea negra, oro. La interpretación a cargo del aspirante economista Jorge Barraza. Problema de liquidez de divisas. Claro, a ver, una economía sana tiene divisas, ¿no? Tiene reservas. Así es. Porque el país puede hacer frente a, como un respaldo, ¿no? Es como si vos tenés una platita en el banco y decís, tengo esta plata por si me pasa algo, por si hay algún imponderable. Y bueno, eso es lo que son las reservas para un país, Sí. ¿no es cierto? Ahí Entonces, lo que yo veo con Jorge es que otra vez, miren, hay un diálogo también, un diálogo diferente, ¿no? Con curvas que mantienen un paralelismo, pero conservando su distancia. ¿Qué quiere decir esto, Gabriel? La línea azul dice oro. Sí. Son las reservas internacionales, pero En oro. en oro. En lingotes. Ajá. En lingotes. Sí, Y los lingotes, pero sí está con certificado bancario depositado afuera. Sí. Aquí tenemos una pequeña parte. Perdón, es? paréntesis, ¿vale la pena? Una amiga me dijo, se llevaron los lingotes, pero es una medida interesante. No, es inversiones, ya no se mueve físicamente las barras, imagínate moverla, trasladarla, sino se depositan en los bancos, 5 de alta calidad tiene el país, y con base a ello tiene su certificado de depósito, ¿no? Del oro. Sube el precio del oro, sube el valor del oro de las reservas Claro. del Banco Central. Claro. es la rentabilidad que gana el banco. Y eso justamente ha pasado cuando se divorcian las dos líneas, cuando tú dices esa no correspondencia, sube las reservas de oro, pero valoradas en oro, pero no disponibles para pagar, Ajá. sino tienen por Porque mediante ley. están como Sí. si fueran un depósito a plazo Claro, fijo. pero el número es un respaldo. Tenemos un incremento. pero cuando en la- tienes que importar combustible, cuando tienes que pagar, Uno no paga con te lingotes. vas a divisa, no pagas lingotes, te tienes que ir al verde. Y Al papel verde que se toca. el Y verde, y por ese eso está papel en verde, porque es el verde billete. está con tendencia a la baja, con un ligero incremento en este último Así tiempo. es. ¿Y cuánto tenemos? 670 millones de dólares en efectivo, en billetes verdes. Y entonces, ese es un problema que lo estamos arrastrando, por supuesto, desde antes. El gráfico es desde 2022, que el problema es una insuficiencia, es un problema de liquidez que tenemos para poder afrontar. Y para eso, justamente yo quisiera... Claro. Gabriel hizo este trabajo que se llama Crisis y Bases de una Política de Estabilización en enero del año pasado. Lo habíamos comentado acá. Exacto. Esto bajo la invitación de la Fundación Friedrich Ebert, ¿no? Él para esta fundación es que lo hizo. Y dice una cosa muy interesante, que lo hizo sin pensar en lo que iba a pasar hace 10 días, ¿no? Dice, un fondo de estabilización antes de el ajuste cambiario. Y dice, se tiene que hacer un ajuste fiscal y monetario de todas maneras, con fondo monetario o sin fondo monetario, pero no sin antes contar con recursos de financiamiento externo.
y sigue, una opción es contar con la creación de un fondo de estabilización cercano a los 4.000 millones de dólares con recursos de diversas fuentes, que pueden ir desde el FLAR, el Fondo Monetario, o sea, los fondos multilaterales, las Así entidades multilaterales como la CAN y el Banco de Desarrollo, Así Banco es. Interamericano de Desarrollo, países amigos, ¿no? Y otras fuentes multilaterales. Si se cuenta con un fondo de estabilización y reservas o con financiamiento, podría volverse a la situación previa al tipo de cambio fijo de facto de fines del 2011, al régimen del tipo de cambio deslizante o crawling peg, perdón, no anunciado o el anunciado que se estaba aplicando en Argentina inicialmente con una tasa del 2% mensual y del 1% en 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que está bien puede estar bien lo que se hizo, pero había que tener un fondo. ¿Un fondo para qué? Para darle estabilidad y que las fluctuaciones no te generen un terremoto. Consulta, yo voy a hacer una consulta que tiene que ver con los intereses particulares de ciudadanos y ciudadanas que han visto sus ahorros en Corralito. Ahí Gabriel nos mostraba en el gráfico que hay un descenso, no hay el verde, ¿no? En el anterior cuadro, gracias. Ahí estamos en una curva complicada, no hay dólares. Este es el momento, digo yo, de devolver a la gente sus ahorros, que la gente ya está con la paciencia acá, ¿no es cierto? Me pregunto lo mismo que vos. Porque se ha prometido, el ministro de Economía lo hizo, se va a devolver hasta cierto monto a partir del 15 de julio, después otro monto, paulatinamente van a ir liberando del corralito los ahorros. Me pregunto, y deseo que se devuelva porque es plata de la gente, pero Gabriel, ¿cómo se va a combinar esta crisis con ir devolviendo todo este dinero? ¿Te habrá hecho algún cálculo, me imagino? Bueno, lo que se llama, en comillas, corralito, o la retención de los depósitos de los ahorristas que en los bancos, como todas las cosas fueron en forma informal, porque mediante norma, mediante una disposición legal del régimen cambiario que diga se suspende hasta por 60 o un año como un corralito formal, mientras no se formalice eso y por abajo se dio. Y resulta que se asume, el Banco Central asumió esos compromisos de tener de los bancos que tenían para poner a sus depositantes, pasaron como carga del problema del banco. Entonces, cuando se hace el cambio de gobierno y todo eso, la idea era sincerar, y me parece muy bien haber dicho hasta $1.000 pueden retirar, cosa que se hizo. Después de los 1.000 hasta tanto, era una señal de economía que se iba, esa restricción cambiaria se tenía que aflojar. Ahora, ahí viene la pregunta. El tiempo, el momento, es el timing que dicen en inglés, para mí es la oportunidad. ¿Justo o no? Pero todo depende financiamiento externo. Se habló de que había más de 10.000 millones de dólares. Claro, ¿cómo va a pagar el Estado 10.000 millones de dólares si tiene 671? Y el riesgo país cayó de lo que era elevado por el cambio justo de las señales de una economía orientada al mercado. El riesgo país de Bolivia cayó, echaron los bonos, la emisión de 1.000 millones, que estaba en el proyecto de presupuesto que tenía el anterior gobierno, y entonces el tema es que nos faltó la flexibilidad mayor de los desembolsos externos, para cumplir también esto, obviamente, que los ahorristas, de que tengan que utilizar, disponer, como todos tenemos. Se hizo con las tarjetas de crédito y hasta ahora a mí me funcionó. La tarjeta de crédito me funciona para hacer pagos en el exterior. Pero eso ha sido un sinceramiento que tiene que ir acompañado de recursos externos. Ahora bien, una pregunta clave. Ese corralito, ese dinero de los ahorristas, que puede ir de $1.000 a $20.000,
por decir algo, ¿quién lo tiene? ¿Lo tienen los bancos o lo tiene el Estado? ¿Lo tomó el Estado? Ese es un tema que yo te digo no está formalizado. Pero los bancos, por ejemplo, por encaje, retiene el Banco Central una proporción, lo que se llama el encaje. Cada depósito se determina una proporción que tienes por encaje. Eso es con moneda nacional o moneda extranjera. En el caso de la moneda extranjera, para mí, como viéndolo esto desde afuera, era una plata de encaje. Si tienes 100 de dólares que has depositado, tienes que poner 20 o 30 de acuerdo a la tasa de encaje. Tienes que tenerlo. Eso va al Banco Central. Exacto. ¿Ya ves? Entonces, por lo tanto, fue una operación, como te digo, que no ha sido, por lo menos yo no lo he visto formalmente explicada, que aparece ahora como dólares que el Banco Central debe a los bancos, que los bancos por los depósitos partes retenidas. O sea que para devolver hay que darle a los bancos una parte, la parte claro, que se retuvo. Liquidez, exacto. Sí, otro tema que no será hoy, en un siguiente encuentro con Gabriel Loza, es cómo puede intervenir o debe intervenir el Banco Central. Pero lo dejamos para una siguiente, Gabriel. Dejamos así, picando. Sí, Muy como bien. la pelota. Gracias, Gabriel, por estar acá. Gabriel Loza, economista muy amigo de La Guarida, y volverá a desarrollar este tema seguramente en una mesa de economía. Nosotros vamos a una pausa porque también tenemos que hablar de política. ¿Cómo podemos describir este tipo post-bloqueos? Es un buen tema y no está divorciado de la economía. Ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estaba viendo la llave de La Guarida y me pregunto, ¿dónde está la llave? ¿Otra vez he perdido la llave o Jorge perdió la llave? Hoy es un buen momento para encontrar la llave, no tengo nada que ver con esa llave. para darle a Jorge Richter, que está con nosotros. ¿Primera vez en La Guarida? No. Ah, no, entonces tercera. ya tienes copia de la llave. Tercera vez. Entonces, ¿dónde está la llave? ¿Por qué necesitamos Tengo una copia? tarjeta electrónica ahora. Muy bien. Bueno, por eso entra sin tocar Jorge Richter, politólogo, es muy amigo de La Guarida. Hemos vuelto a convocar para que nos diga cómo mira la Bolivia 50-50-50 post-bloqueo, que es un retrato que hay que hacer. Jorge, bienvenido. Y antes de entrar en la política, yo tengo que preguntarles a los dos cómo han visto el partido. Nuestro Jinjin acá está metiendo penales, está emocionadísimo con el Mundial y a mí me ha faltado emoción ayer. No sé si porque estaba distraída, pero Porque no la hubo. te diría que hasta me aburrí un poquito en el partido. ¿Cómo han visto ustedes los últimos partidos? ¿El de ayer te aburrió, Jorge? ¿Lo viste?
No lo he visto en su integridad, no era tampoco primero saludarte, Claudia, y Jorge, saludar a todo el país, a la gente, a las bolivianas, los bolivianos. Siempre es para mí un honor y un gusto estar acá en La Guarida. Por distintos motivos no he podido venir antes, esa es la verdad, ¿no? Yo el partido de ayer, Jorge, Claudia, no lo he mirado ni con entusiasmo. Francia no es de mis selecciones preferidas, tampoco. Algunos jugadores particularmente de Francia, como Mbappé, no son de mi agrado. En la misma sintonía. No. Futbolísticamente, ahora cuando uno hace esas miradas ya por fuera de la cancha de fútbol, Mbappé tiene unas posiciones ya de vida frente a la política, frente a las injusticias, etcétera, que sí son verdaderamente interesantes y que no las imaginaba en él. Eso me gusta. Pero ya futbolísticamente Francia no es mi equipo. Y Mbappé está agrandado, para decirlo en argentino, ¿no? Está agrandadito. Está agrandado, pero también es un gran jugador. Tiene con qué agrandarse. Evidentemente. El gol que ha hecho ayer es un gol de alta factura. Él es un muy buen jugador, muy buen jugador. Creo que siente que es su momento, a diferencia del año 22. Lo dijo, ¿no? Lo dijo en la conferencia previa al partido y dijo: estoy en un momento excepcional, o sea, de forma, ¿no? Y de ánimo que vuela, también, ¿no? Y realmente vuela. Y de ánimo también. Pero yo miro con todo mi cariño a la selección de la Argentina, porque he vivido allá, pero no solo por eso. Yo me acuerdo, Jorge, el año 1978, el Mundial del 78. En la casa, mi mamá, el esposo de mi mamá, observamos ese partido, vimos ese encuentro, esa final con Holanda, con un brasilero, que tú lo debes conocer, que era Hercílio Heraldo da Costa, que era el puntero izquierdo de Wilstermann, porque el esposo de mi mamá jugaba en Wilstermann. Entonces, lo vimos con él. Conexión sanguínea, casi entonces. ¿No? Claro. Bueno, y me acuerdo que Hercílio Heraldo, era un buen jugador, Hercílio Heraldo dijo, hacía fuerza por Holanda. Y el esposo de mi mamá, que era paraguayo, hacía fuerza por Holanda. Y yo, que en ese momento tendría 10 años, calladito, hacía fuerza por la Argentina. A mí me gustaba la Argentina, me gustaba Kempes, y había un apellido que me gustaba mucho, dos apellidos que me gustaban mucho. Uno era Bertoni, Daniel Bertoni, y el otro era Houseman, René Houseman. Dos grandes. Jugadores extraordinarios, ¿no? Extraordinarios. Pero igual lo miraba a Leopoldo Jacinto Luque, me gustaba Fillol, me gustaba Ardiles también. Y ya quería que gane la selección argentina. Y el 82 me dolió mucho el resultado que tuvo la Argentina. Pero después, y con esto termino, Jorge, el 82, el 86, yo salí a bachiller ese año y la Argentina era una máquina de jugar, ¿no? Y lo de Maradona era una cosa que todos la disfrutábamos. Pero el año 90 miro, ya estaba estudiando en Córdoba y miro la final con Alemania con muchísima pena, y después la larga sequía hasta el año 14. Y yo pensé el año 22 que cuando salió campeón la Argentina, y lo grité muchísimo, y nos abrazamos con todos los que estamos en el mismo lugar al que tú vas a ir a presenciar este partido del día sábado, dije, ya es suficiente. He visto 5 veces a la Argentina jugar una final del Mundial. Y de esas 5 veces ganó el 78, el 86 y el 22. Ya estoy pagado. Y ahora estoy otra vez con la ilusión de si una más podría ser, vendría muy bien. Se te encendió de esta nuevo locura una vez más, como dice una la publicidad. yapa, la última de vida, quisiera verlos otra vez campeón. Sí. A ver, tuve suerte porque también vi todas las finales esas, ¿no? Sobre todo la que fue mi primer mundial como periodista, el 78, y que fue una alegría para la Argentina, porque la Argentina era un país muy futbolero, muy apasionado, había sacado centenares de jugadores extraordinarios que jugaban para otras selecciones y nunca podía ganar a Argentina, y ese fue el bautismo, ¿no? Entonces fue muy emocionante. Luego vino lo de Maradona, que fue una explosión de fútbol, y ahora por Messi quiero, o sea, ya Messi salió campeón, pero
otra vez más. La última. Por el esfuerzo que hace. Por el esfuerzo que ¿no? hace y porque Messi ha sido un deportista extraordinario. ¿no? Esa es Pero la ese diferencia, equipo creo también, yo. ¿ah? Porque hay gente que cree que es Messi y un grupito de amigotes. No, es un gran equipo. Y hay un equipo No, equipo desde el es un DT equipo con hasta... mucha garra, ¿no? Sí, sí. Pero ahí hay... Yo por Messi sí quisiera que salga campeón, ¿no? Porque Messi es un ejemplo para todos de cómo la constancia, la dedicación, la obstinación por lograr el objetivo da resultados en la vida, ¿no? En el fútbol y en muchas otras áreas de la vida. Voy a traer mi... Pero, y además que lo quiero muchísimo a Messi sin que él sepa ni se haya enterado Sí, siquiera. me pasa igual. Pero lo debes sentir, Pero- ¿ah? El cariño de pero tanta Maradona gente. era verdaderamente mi ídolo. No, Maradona es Dios, No, Jorge. Maradona porque es Dios. Maradona era el hombre de dimensión planetaria que además se había metido con las injusticias. Y tenía una empatía, con todas las fragilidades humanas y con todas las marginaciones que hay en las sociedades Así es. que para Messi son ajenas. Está muy bien porque Messi es un deportista Es una planetario. obligación, claro. En cambio, Maradona ya era una personalidad planetaria. No debe haber un día en el que en algún periódico, en la Argentina todos los días, el apellido Maradona no se registre o no se hable o no se comente. Y por Como en eso Bolivia, ha Evo, ¿no? En trascendido. Bolivia también todo el día hablamos de Evo. Y sigue gravitando. Y trasciende de esa manera, ¿no? Por eso el titular más lindo cuando se fue Maradona de este mundo es Dios ha muerto, que fue el título de un medio francés Del equipo. del equipo. Aquí está mi aguja, voy a romper, voy a pinchar la burbuja futbolera de estos dos Volvemos Amantes- a la cruel realidad, a la amantes del política. fútbol, sí, conocedores del fútbol, para ir a la Pero un día política. invítenme para hablar Bueno, solo de fútbol. yo les- y yo de les política. doy- No, estás invitado ya, te lo digo, tenemos que coordinar el día. Solo fútbol, nada de política. Sí, sí. Claro. Porque además Fernando Mayorga. yo sé quién es futbolero y quién no es futbolero. Fernando cuando hablo. Mayorga está anotado en esa lista, ¿no? ¿Quién? Fernando Mayorga. Fernando Mayorga, Adolfo Mendoza, que le gusta mucho También, el fútbol. ¿verdad? Él es bilstermanista. Yo también De la soy política externo. al Y fútbol. Jorge, apenas nos conocimos, me acuerdo en el diario de La Razón que vino un día, yo te dije, es muy futbolero. Sí. Él sabe todo. Del Barcelona, de Boca, ¿no? Son tus cuadros. Son mis cuadros, Barcelona, Boca y Wilstermann. Y Bilsterman. Ahora en stand-by. Ahora, qué tremendo lo de Bilsterman. No, Bueno. Pero una bueno. Le barbaridad. rompo. Le rompo, no, la yo magia. arranco rompiendo la piñata. caramba, ¿Por qué? a ver. Porque Jorge estaba escuchando cuando hablábamos de economía con Gabriel Loza y tiene una reflexión, ¿no? Sí, tú hablabas ahí con Gabriel sobre la necesidad que el país tenga un fondo de estabilización. Esto es real. Un fondo importante además tiene que ser ese fondo de varios miles de dólares, millones de dólares. Ese fondo Gabriel de Loza dice estabilización 4.000 millones de dólares. está bien, posiblemente tendríamos que conversar con Gabriel de dónde vienen esos 4.000, de dónde los sacamos. Él dice financiamiento externo porque no hay otra. Yo no estoy de acuerdo con el financiamiento externo. Lo he mantenido hace mucho tiempo y que no estoy de acuerdo con el financiamiento externo, porque fíjate el país hoy día, Claudia. 13.200 millones de dólares aproximadamente de deuda externa. Esa es la que verdaderamente vale, porque es la que te genera conflictos en la comunidad internacional y en los organismos internacionales. De esos 13.200 millones, el día de hoy, 10 de julio, ya hemos pasado los 15.000 millones de dólares, contando los 500 millones que le debemos a los proveedores de combustible. Debemos 15.000 millones de dólares Por eso en es una que no llega moneda. gasolina. Esa es la próxima pregunta. ¿Por eso que no llega gasolina? Por supuesto, porque además estás endeudado en una moneda que no la generas. Hay una pregunta interesante. ¿De quién son las reservas internacionales hoy en nuestro país? ¿Del Estado Nacional o de los privados? Porque las reservas internacionales son fundamentalmente dólares. Dejemos de lado los DEC, los derechos especiales de giro, y el oro. Dólares, que es lo que se necesita para vivir en este mundo. Los dólares son privados hoy día, pero no van al Banco Central. Van a la banca privada o se quedan afuera, pero no están acá en el O en el país, colchón de última. ¿no?
Pero ese es otro tipo de dólar. Yo hablo, este otro dólar es el que se genera por las exportaciones, manufactura, proceso de producción, exportaciones, y ese retorno del dólar no está viniendo a Bolivia. Pero teníamos 15.200 millones, dijiste. Pero quiero cerrar. De deuda. Quiero cerrar esto. Tenemos 15.000 millones de dólares ahora de deuda, el día de hoy, 10 de julio ya, y no tenemos una generación desde el Estado de dólares genuinos, que se llaman dólares genuinos, para poder pagar. ¿Qué? El servicio de la deuda externa, la compra de combustible, la compra de medicamentos y algunas cosas más, pocas cosas más en realidad. Entonces, como no tenemos esos dólares, la deuda no la dejas de pagar de ninguna forma porque entras en default, el riesgo país sube, etc. Entonces, ¿dónde afectas? El combustible. Por eso no tienes combustible. Haces compras menores. Bien, ahora lo que decía Gabriel, ese fondo de estabilización. En mi entender, el fondo de estabilización no puede ser con más deuda. El fondo de estabilización tiene que generarse a partir de ¿dónde? De retirar a yacimientos petrolíferos de la compra del combustible, porque ahí hay un enorme problema además de transparencia. Retiras y otorgas esa responsabilidad a los empresarios privados. Pero se guardan sus dólares. Pero con supervisión del Estado. Y ellos te van a contestar algo, sí, pero no tenemos dólares. Sí tienen dólares. Por supuesto que tienen dólares. Entonces, este negocio es para ustedes, con supervisión del Estado en el tema del precio, con los dólares que ustedes tienen, o de lo contrario, desde el gobierno central vamos a tener que revisar que los dólares deben fluir en el tema exportador por el Banco Central. Como Sí, ocurre, lo que hablamos tantas como veces. ocurre en la Argentina, como ocurre en Colombia, como ocurre en Brasil. Entonces, es una u otra. Si tú sacas a yacimientos y al Estado, por lo tanto, de la compra del combustible, lo que vas a hacer es ahorrar alrededor de 2.500, 2.700 millones de dólares. Porque hay un monto más grande por la compra del combustible, pero es logística. Entonces, y la logística va en bolivianos, en moneda nacional. 2.500 millones. De eso, un poco a la subvención para los sectores vulnerables, que no pueden pagar suba de transporte, etcétera, y otro a la acumulación de las reservas y la creación del fondo de estabilización. Para dos cosas, Jorge, y termino. Uno, para poder defender el dólar. Hoy día el dólar está expuesto y está desnudo a cualquier presión cambiaria. Entonces, si hay una presión sobre el dólar, tú tienes dólares en el Banco Central para salir y defender la cotización necesaria y que no se vaya hacia una devaluación incontrolada. Y lo otro, para el espacio de inversión, porque el gobierno no quiere que haya inversión pública. Retira la inversión pública. La inversión privada tarda bastante en llegar. En este espacio de tiempo, en este bache, la economía va a caer. Hoy día, ¿en qué situación estamos? Estamos en recesión, menos 1,5% el año 2025. 3,3% prevé el Fondo Monetario que va a profundizarse la recesión. Más recesión, menos impuestos. ¿Cómo se sostiene nuestro Estado? Solamente con impuestos. Menos plata para los municipios porque no hay coparticipación, para las gobernaciones y para las universidades. ¿De dónde van a sacar plata para el país? Por lo tanto, menos empleo y ya tienes el 80% de la economía informal. Es una situación de desastre. Entonces, por supuesto, nadie ha pensado en este fondo de estabilización porque siempre están creyendo de que la inversión privada va a llegar. ¿Dónde está la inversión privada? En 8 meses, ¿qué han hecho para que llegue la inversión privada? Sí, a mí lo que me inquieta es que vos hagas un dólar libre, prácticamente de flotación, sin ese fondo de estabilización, ¿no? El fondo se necesita para cubrir tu dólar y para generar crecimiento en el país. Por eso cuando tú hablas, si conversan, no sé si se anima a venir el ministro de Economía acá, y le preguntas, ¿y a cuánto va a crecer la economía este año? No te contestan. ¿Por qué? Porque no tienen proyecciones, porque saben que va a caer. Ellos saben que la economía va a caer. ¿Por qué? Porque no hay inversión. Entonces, 8 meses, 242, 43, 44 días de gestión del presidente Paz, y dime qué obra de magnitud verdaderamente importante ha inaugurado. Ninguna.
absolutamente ninguna. Entonces, no hay inversión pública, no hay una dinamización de la demanda agregada interna del país. Por supuesto que vamos a ir hacia el desempleo. Tú vas a la zona de El Alto, tú vas a la zona de la Sagárnaga, de la Max Paredes, acá en la ciudad de La Paz, y ves cómo han proliferado los cafés pequeños, las actividades pequeñas, porque la gente está desesperada. Claro. Tiene que trabajar en algo. El microemprendimiento. Claro. Pero Claudia nos está mirando muy mal en este momento porque ella quiere política. Con un dedo inquisidor. Basta de fútbol, basta de economía, política. Política. No, porque ofrecimos un retrato post-bloqueos que, si te parece, Jorge, te puedo dejar algunos insumos para la fotografía de hoy, que tienen que ver con dos mundos que siguen estando separados, ¿no? Por un lado, el mundo más popular, huérfano del MAS, que después del desastre y todo lo que el MAS se hizo a sí mismo después de ese suicidio, quedan pedazos por todo lado que no han logrado integrarse en ninguno de sus momentos, ni electoral ni postelectoral. Y por otro lado tienes el mundo anti-MAS, que sí los unifica en el rechazo, pero no en la propuesta de país, que pasa por fuerzas políticas, económicas, sectores económicos, te diría incluso regiones del país, que se han enfrentado como mundos en este último tiempo con los bloqueos. Hemos salido desplumados todos. Los que han condenado los bloqueos desde las fuerzas oficialistas, con sus aliados, fuerzas económicas, que han puesto en el peor lugar del infierno a los bloqueadores. Y es verdad, es muy difícil defender cuando uno no tiene para la botella de oxígeno, la comida, el bienestar psicológico, verdad. Y del lado de los mundos bloqueadores o demandantes, tampoco se ha salido con una factura positiva, ¿no? Porque además del desgaste de la mala prensa, no han logrado sus objetivos políticos y salimos desplumados todos. Me parece que de fondo tenemos una falta de pegamento de este mundo popular, político y popular a secas, y de lo que fue el antimasismo, y sigue siendo antimasismo, y hoy se confunde con el mundo antipopular también. Hoy este estudio de Cies Moris le deja una cifra dolorosa al presidente Paz, con una popularidad que es la más baja, un rechazo, un 61% dice que estamos por mal camino, el sector bloqueador tiene cifras también, ¿no?, muy complicadas, Evo Morales, que sigue apareciendo como el monstruo de 8 cabezas. Este es el retrato hoy. Jorge, ¿tú pondrías matices? ¿Esta es la foto desastrosa del mundo político? Lo primero que debe hacer siempre un presidente, Claudia, cuando llega al gobierno, es observar cómo está la convivencia y la coexistencia entre los distintos sectores y segmentos de la sociedad. ¿Qué sociedad tiene frente a él? ¿Y cuánto va a tener que esmerarse para gobernarla de forma pacífica? La sociedad boliviana tiene unas características. No solo es la herida y el problema irresuelto desde el año 2019, sino que esto se remonta muchas décadas atrás. Mala convivencia, confrontación, intolerancia, racismo, desprecio por el otro, segmentos sociales privilegiados, marginalidades, gente condenada a vivir en el perimetraje del Estado, sin participación en el mismo y teniendo apenas formas de subsistencia o de sobrevivencia, quisiera decir. La Bolivia que el presidente Paz encuentra es una Bolivia confrontada socialmente, quebrada, rota socialmente. Entonces su obligación es, por supuesto, costurar todas estos agrietamientos y constituir una convivencia mínima que nos permita poder avanzar en la perspectiva de las soluciones económicas, etc. Eso no hace el presidente. Cuando el presidente llega, él imagina que la agenda que ahora corresponde es la agenda de unos grupos privilegiados y de resistencia a lo que había sido el tiempo de lo social popular en Bolivia,
y un presidente, de forma inédita, en el caso de Rodrigo Paz, se coloca del lado de uno de los bandos. Y entonces confronta al otro segmento de la sociedad que sigue siendo mayoritario. Él, de hecho, él es presidente porque ese sector mayoritario decide con su voto esa opción política. Entonces el presidente no solamente se coloca en un bando, sino que estigmatiza al otro bando. Y ahí viene el tema de violentos, de delincuentes, de ladrones. La cereza o la irresponsabilidad mayor está en la voz de quien lleva la palabra del presidente el día en el que señala y menciona que los bloqueos y las movilizaciones están siendo financiadas por el narcotráfico cuando el altiplano está alejado del narcotráfico. Y desconociendo, por supuesto, profundamente lo que son las decisiones comunitarias allí. ¿Qué te quiero decir? Que después de 53 días, con un presidente que ha optado por un bando, con un presidente que en los hechos tiene un desprecio, porque su conducta lo muestra así, por lo social y por lo popular en nuestro país, a pesar de que él, nunca he dicho esto, pero a pesar de que él se llama a sí mismo el último cholo jailón, ¿no? Tiene pero un desprecio por lo popular. En ese desprecio por lo popular ha enfrentado el conflicto no para solucionarlo estructuralmente. ¿Por qué? Porque desconoce el estado previo, porque desconoce una máxima de la política que todo proceso de discontinuidad necesita elementos de continuidad para vivir. Que todo proceso de cambio necesita elementos de permanencia para subsistir. ¿Qué es el elemento de permanencia o de continuidad que tiene que haber? El Estado plurinacional, porque esa es una acumulación histórica, esa es una lucha y una demanda y un trabajo de los sectores populares de nuestro país desde décadas o desde más de 100 años, en el cual han venido insistiendo para ser incorporados. Pablo Zárate Vilca decía en 1899, queremos reciprocidad, trato recíproco, respeto recíproco, esa era la palabra, respeto recíproco entre blancos e indios, porque todos somos hermanos de una misma Bolivia. Esto lo decía en 1899 Pablo Zárate Vilca en la proclama de Caracollo, y lo matan después. Cuando digo lo matan, es porque le dieron una sanción ejemplarizadora, como están pidiendo ahora. Lo matan a Villarruel, dándole una sanción ejemplarizadora, porque osó decir: no soy amigo de los ricos, pero no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Lo matan a Marcelo Quiroga también, porque era un hombre de fuerte sentido social. Siempre las sanciones ejemplarizadoras en nuestro país terminan siendo la muerte. Hoy en día el descuartizamiento de Tomás Katari, de Túpac Katari, en noviembre del 1781, pero en los primeros meses la muerte, el fusilamiento de Tomás Katari fue la sanción ejemplarizadora. Entonces hoy modernamente lo ejemplarizador es que lo tomen preso y se lo lleven a Estados Unidos. Pero si se prueba, ha cometido un delito en Bolivia, si se prueba, que vaya a las cárceles de Bolivia, porque nosotros no tenemos alquilada ya un par de celdas para los díscolos del país en los Estados Unidos, ni Estados Unidos es la cárcel del mundo tampoco. No, esa es la sanción ejemplarizadora. Estamos queriendo resolver, quiero decir, de la misma forma en la que lo hemos hecho históricamente los sectores dominantes sobre los sectores populares, estos problemas cuando alguien interpela algo. Y esto el presidente no lo ha resuelto. Y no lo ha resuelto porque no lo comprende en ese sentido. El presidente no es un hombre que tiene profundidad histórica. No conoce las lógicas de lo que mueve la sociedad boliviana. No sabe que los procesos populares en Bolivia son una demanda histórica. Nosotros no somos la Argentina, donde hubo la campaña del desierto y se acabó con lo popular. Nosotros somos un país que ha convivido con los sectores populares, pero las capas dominantes las han siempre subyugado. Entonces, ¿esto se ha resuelto? No. El presidente ha tomado una metodología de negociar, y por ahí, como dice el exministro de Trabajo, de negociar económicamente con unas dirigencias que han hecho lo que tradicionalmente solían hacer,
que era vender su voluntad, su decisión hacia el poder político económico establecido. Entonces no ha resuelto, solo ha diferido el problema y la metodología sigue siendo de enfrentamiento. Por lo tanto, el país, lo que ha vivido hoy, posiblemente lo volverá a repetir y a vivir con otros matices siempre en unos meses o en algún tiempo más. Pero Rodrigo puede decir que ha ganado porque ya no hay bloqueos. Pero el horizonte de temporalidad de victorias y de derrotas depende cómo lo quieras analizar. En el cortísimo plazo, 2, 3, 4, 5, 10 días, sí, es una aparente victoria, no hay bloqueos. En la temporalidad mediata de 2, 3 meses tienes un presidente desplomado, la encuesta lo dice, desplomado en su legitimidad de gestión, eso es muy importante. Él entonces refiere, para defenderse a su legitimidad de origen, dice, ganamos con el 55%. Pero esa es una legitimidad de poder y de apoyos artificial. Siempre ocurre, es la famosa luna de miel. Su legitimidad de origen es 32%. Hoy día la encuesta ya le da unos números mayores en contra, es decir, ha perdido todo el apoyo. Y la legitimidad de gestión muestra también que la misma está completamente evaporada. Entonces, ¿cómo va a gobernar? Y yo te podría mencionar ahí unos elementos más de evaluación de sus 8 meses donde muestra que el panorama es crítico. ¿Y cómo ves el de aquí en adelante? Porque también tenemos que pensar qué nos va a pasar, ¿no? En los próximos meses o en los próximos años. Tiene 4 años, casi 4 años y medio más de gestión. Ahí tú tienes, Jorge, uno dice, no se puede hacer evaluaciones porque es prematuro todavía, el gobierno recién empieza. No, por supuesto que puedes hacer evaluaciones. Tú evalúas otras categorías, no la dimensión final de un gobierno, sino las categorías de coyuntura. ¿Tiene gobernabilidad? Una de ellas. ¿Tiene gobernabilidad? Esto quiere decir, ¿tiene una coalición de gobierno que lo sostenga? ¿Tiene amplia estabilidad en la Asamblea Legislativa? ¿Tiene dominio del territorio? ¿Tiene control de la calle? ¿Cómo se relaciona con el sistema partidocrático? ¿Cómo se relaciona con los otros poderes? ¿Cómo se relaciona con el poder legislativo o el vicepresidente? ¿Cuál es su relación con el órgano judicial? Cuando tú miras todo esto, Jorge, está en rojo. Todo esto está en rojo. Porque el presidente no gobierna con el legislativo, sino que gobierna a través de decretos. El gobernar a través de decretos significa que tienes allí una falla en la construcción de consensos. Entonces emites decretos porque eso es verticalismo. Otro de los temas que hay que observar siempre es si hay una concentración crítica y peligrosa del poder en la persona del presidente. Por supuesto, está generando decretos. Cuando tú miras la arquitectura institucional, por ejemplo, de su gabinete, el gabinete que dijo que iba a modificar para mejorarlo, el gabinete se le despedaza, no lo cambia. Todos los ministros que se han ido es porque han renunciado, no porque él ha buscado mejorar. Y de hecho estamos lamentando últimas caídas en el gabinete. Se acabó el tiempo, que es lo que yo lamento de verdad. Soy el conejo con el reloj en el programa. Así que gracias, Jorge. Y de hecho ya te ponemos la invitación sobre la mesa para mesa política, mesa económica, mesa futbolera. Yo me anoto El Mundial las termina el 3. 19, así que 2021, Ya por ahí estamos. hacemos la mesa de fútbol. Perfecto. Yo estoy anotadísimo para eso. Muy bien, yo estoy anotadísima para pasar un lindo fin de semana y les deseo a ustedes también descanso en este viernes, sábado y domingo. Y el lunes nos vemos otra vez a chambear. Que pase un bonito sábado y domingo. Primer plato, Radio Cutipa.
Chachicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Chumani.